Capítulo 9. Terapia. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se adapten a las teorías, en lugar de adaptar las teorías a los hechos. Sherlock Holmes, en Escándalo en Bohemia, de Arthur Conan Doyle, 1891. Los recuerdos verdaderos parecían fantasmas, mientras los falsos eran tan convincentes que sustituían a la realidad. Gabriel García Márquez, Extraños peregrinos, 1992. John Mack es un psiquiatra de la Universidad de Harvard, al que conozco hace muchos años. ¿Hay algo en este asunto de los ovnis?, me preguntó hace tiempo. No mucho, contesté yo. Excepto en el aspecto psiquiátrico, desde luego. Él lo estudió, entrevistó a abducidos y se convirtió. Ahora acepta los relatos de abducidos a pies juntillas. ¿Por qué? No buscaba eso, dice él. Nada en mis antecedentes me preparaba para la historia de la abducción por extraterrestres. El poder emocional de estas experiencias las hace totalmente convincentes. En su libro Abducciones, Mack propone explícitamente la peligrosa doctrina de que el poder o intensidad con que se siente algo, es una guía para saber si es verdad. Yo puedo dar testimonio personalmente del poder emocional. Pero, ¿las emociones fuertes no son acaso un componente habitual de nuestros sueños? ¿No nos despertamos a veces helados de terror? ¿No conoce Mack, autor por su parte de un libro sobre pesadillas, el poder emocional de las alucinaciones? Algunos pacientes de Mack dicen que han alucinado desde la infancia. Los hipnotizadores y psicoterapeutas que trabajan con abducidos, han intentado sumergirse a conciencia en el conjunto de conocimientos sobre alucinaciones y disfunciones perpetuas. ¿Por qué creen a esos testigos y no a los que, con una convicción comparable, declaran encuentros con dioses, demonios, santos, ángeles y hadas? ¿Y los que escuchan exigencias irresistibles de una voz interior? ¿Son verdad todas las historias que se sienten profundamente? Una científica que conozco dice, si los extraterrestres se quedaran a todos los que abducen, nuestro mundo sería un poco más cuerdo. Pero es un juicio demasiado severo. No parece ser un problema de cordura. Es algo más. El psicólogo canadiense Nicholas Spanos y sus colegas llegaron a la conclusión de que no había patologías obvias en los que declaraban ser abducidos por ovnis. Sin embargo, es más probable que las experiencias intensas de ovnis ocurran en individuos que se inclinan hacia creencias esotéricas en general, y creencias extraterrestres en particular, y que interpretan las experiencias sensoriales e imaginarias inusuales en términos de hipótesis sobre extraterrestres. Entre los que creen en ovnis, los que tenían una mayor propensión a la producción de fantasía eran particularmente proclives a generar estas experiencias. Además, lo más probable es que estas experiencias se generasen e interpretasen como acontecimientos reales más que imaginados, cuando se asociaban a entornos sensoriales limitados. Por ejemplo, experiencias que tuvieron lugar por la noche y en asociación con el sueño. Lo que una mente crítica podría reconocer como alucinación o sueño, una más crédula lo interpreta como una visión de una realidad externa elusiva pero profunda. Es concebible que algunos relatos de abducciones por extraterrestres puedan disfrazar recuerdos de violación y abuso sexual en la infancia con el padre, padrastro, tío o novio de la madre representado como un extraterrestre. Seguramente es más reconfortante creer que fue un extraterrestre quien abusó de uno, que pensar que fue alguien en quien uno confía y a quien ama. Los terapeutas que creen a pies juntillas las historias de abducciones por extraterrestres niegan este extremo, alegando que serían capaces de reconocer si sus pacientes fueron víctimas de abusos sexuales o no. Algunas encuestas de opinión estiman que 1 de cada 4 mujeres estadounidenses y 1 de cada 6 hombres, han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia, aunque probablemente las estimaciones sean demasiado altas. Sería asombroso que un número significativo de los pacientes que se presentan a los terapeutas de abducción por extraterrestres no hubieran sido víctimas de abuso, quizá incluso en proporción mayor que la población general. Tanto los terapeutas de abuso sexual como los dedicados a la abducción por extraterrestres emplean meses, a veces años, en animar a sus pacientes a recordar los abusos cometidos contra ellos. Sus métodos son similares y sus objetivos en cierto sentido los mismos. Recuperar recuerdos dolorosos, a menudo de hace tiempo. En ambos casos, el terapeuta cree que el paciente está traumatizado por un acontecimiento tan terrible que lo reprime. Me parece asombroso que los terapeutas de abducciones por extraterrestres encuentren tan pocos casos de abuso sexual, y viceversa. Por razones comprensibles,
Los que se han visto sometidos a abusos sexuales o incesto en la infancia, son muy sensibles a cualquier cosa que parezca minimizar o negar su experiencia. Están enfadados, y tienen derecho a estarlo. En Estados Unidos, al menos 1 de cada 10 mujeres ha sido violada, casi 2/3 de ellas antes de los 18 años. Un informe reciente expone que 1/6 parte de todas las víctimas de violación declaradas a la policía, están por debajo de los 12 años. Y este es el tipo de violación que se suele declarar menos. 1/5 parte de esas niñas fueron violadas por sus padres. Han sido víctimas de una traición. Quiero dejar esto muy claro, hay muchos casos reales de depredación sexual macabra de los padres o de los que actúan en su lugar. En algunos casos ha salido a la luz una prueba física irrefutable, fotos, por ejemplo, o diarios, o gonorrea o infecciones en el niño. Se ha sugerido que el abuso infantil es una probable causa importante de problemas sociales. Según una encuesta, el 85% de todos los internos violentos de la cárcel fueron víctimas de abusos en la infancia. 2/3 de las madres adolescentes fueron violadas o víctimas de abusos sexuales de niñas o adolescentes. Las víctimas de violaciones tienen 10 veces más probabilidades que las demás mujeres de usar en exceso el alcohol y otras drogas. El problema es real y urgente. Sin embargo, la mayoría de estos casos trágicos e incontestables de abuso sexual infantil se han tenido en la memoria continuamente hasta la edad adulta. No es un recuerdo oculto que deba restablecerse. Aunque hoy en día hay mayor información que en el pasado, parece haber un aumento significativo anual de casos de abuso infantil. Los hospitales y autoridades declaran un aumento de 10 veces en Estados Unidos, hasta 1,7 millones de casos, entre 1967 y 1985. El alcohol y otras drogas, además de las tensiones económicas, se señalan como la razón por la que los adultos tienen más tendencia a abusar de los niños hoy que en el pasado. Quizá el aumento de la publicidad de casos contemporáneos de abuso de niños alienta a personas adultas a recordar el abuso que sufrieron en una ocasión y a pensar en él. Hace un siglo, Sigmund Freud introdujo el concepto de represión. La supresión de acontecimientos a fin de evitar el dolor físico, un mecanismo esencial para la salud mental. Parecía darse especialmente en pacientes diagnosticados con histeria, entre cuyos síntomas se encontraban alucinaciones y parálisis. Al principio Freud creyó que detrás de cada caso de histeria había un caso reprimido de abuso sexual infantil. Con el tiempo alteró la explicación para decir que la histeria era causada por fantasías, no todas desagradables, de haber sido sometido a abusos sexuales en la infancia. El peso de la culpabilidad pasó de padre a hijo. Hoy en día causa furor un debate parecido. Todavía se discute la razón por la que Freud cambió de idea. Las explicaciones van desde la cólera que provocó en sus colegas varones de Viena, hasta el reconocimiento por su parte de que se tomaba en serio las historias de los histéricos. Los ejemplos de la emergencia repentina del recuerdo a la superficie, especialmente en la consulta de un psicoterapeuta o hipnotizador, y de la calidad fantasmagórica o de sueño de los primeros recuerdos, son altamente cuestionables. Hay muchas denuncias de abuso sexual que resultan ser inventadas. El psicólogo de la Universidad de Emory, Ulrich Neisser, dice: existe el abuso de los niños y lo que se llama recuerdos reprimidos. Pero también existen los falsos recuerdos y fabulaciones, y no son nada raros. Los recuerdos erróneos son la norma, no la excepción. Ocurren todo el tiempo. Ocurren incluso cuando el sujeto está absolutamente seguro, incluso cuando un recuerdo es una bombilla de flash aparentemente inolvidable, una de esas fotografías mentales metafóricas. Ocurre de forma todavía más probable en casos en que la sugestión es una posibilidad viva, donde los recuerdos pueden ser modelados y remodelados para satisfacer las fuertes demandas interpersonales de una sesión de terapia. Y una vez el recuerdo ha sido reconfigurado de este modo es muy difícil cambiarlo. Esos principios generales no nos pueden ayudar a decidir con certeza dónde radica la verdad en cada caso individual. Pero, en general, está bastante claro dónde deberíamos colocar nuestras apuestas ante un gran número de declaraciones similares. El recuerdo erróneo y la reconstitución retrospectiva del pasado son parte de la naturaleza humana, se hallan en la misma esfera y ocurren constantemente. Los supervivientes de los campos de la muerte nazis proporcionan la demostración más clara que puede imaginarse de que hasta el abuso más monstruoso, se puede llevar continuamente en la memoria humana. Ciertamente, el problema para muchos supervivientes del Holocausto ha sido conseguir una distancia emocional entre ellos y los campos de la muerte, es decir, olvidar.
Pero si en algún mundo alternativo de maldad inexpresable se vieran obligados a vivir en la Alemania nazi, por ejemplo una próspera nación post-hitleriana con su ideología intacta, excepto en el antisemitismo, imaginemos cuál sería entonces la carga psicológica de los supervivientes del Holocausto. Quizá entonces serían capaces de olvidar porque el recuerdo les haría la vida insoportable. Si existe algo así como la represión y recuperación posterior de recuerdos desagradables, quizá requiera dos condiciones: 1, que el abuso haya ocurrido realmente, y 2, que se exija a la víctima simular durante largos periodos de tiempo que nunca ocurrió. El psicólogo social de la Universidad de California Richard Ofse, explica: cuando se pide a los pacientes que cuenten cómo recuperaron los recuerdos, declaran que han reunido fragmentos de imágenes, ideas, sentimientos y sensaciones para dar coherencia a la historia. Como lo que se llama trabajo de la memoria dura algunos meses, los sentimientos se convierten en imágenes vagas, las imágenes se convierten en figuras y las figuras en personas conocidas. Una vaga incomodidad en ciertas partes del cuerpo se reinterpreta como una violación en la infancia. Las sensaciones físicas originales, aumentadas a veces por la hipnosis, se etiquetan entonces como recuerdos del cuerpo. No hay mecanismo concebible por el que los músculos del cuerpo puedan almacenar recuerdos. Si esos métodos no consiguen persuadir, el terapeuta puede recurrir a prácticas aún más duras. Algunos pacientes se inscriben en grupos de supervivencia en los que deben soportar la presión de los compañeros y se les pide que demuestren una solidaridad políticamente correcta, colocándose a sí mismos como miembros de una subcultura superviviente. Una cauta declaración de 1993 de la Asociación Psiquiátrica Americana acepta la posibilidad de que algunos de nosotros olvidemos el abuso infantil como medio de seguir adelante, pero advierte: no se sabe cómo distinguir, con total precisión, los recuerdos que se basan en acontecimientos verdaderos de los que derivan de otras fuentes. La interrogación repetida puede llevar a los individuos a declarar recuerdos de acontecimientos que nunca ocurrieron. No se sabe qué proporción de adultos que declaran recordar un abuso sexual fueron realmente víctimas de él. Si el psiquiatra tiene una creencia previa fuerte de que el abuso sexual, u otros factores, son o no la causa de los problemas del paciente, es muy probable entonces que interfiera en la valoración y tratamiento apropiado. Por un lado, ignorar insensiblemente acusaciones horripilantes de abuso sexual puede ser una injusticia despiadada. Por otro lado, manipular los recuerdos de la gente, infundir falsas historias de abuso infantil, destrozar familias intachables e incluso enviar a la cárcel a unos padres inocentes, es una injusticia despiadada. El escepticismo es esencial en ambos casos. Puede ser muy complicado elegir el camino entre esos dos extremos. Las primeras ediciones del influyente libro de Ellen Bass y Laura Davis, The Courage to Tell, A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse. Perennial Library, 1988. Advierten de manera iluminadora a los terapeutas: creer al superviviente. Debe creerse que la paciente fue víctima de abuso sexual aunque lo dude ella misma. Ella necesita que usted crea con firmeza que fue víctima de abuso. Participar en la duda de un paciente sería como transmitir al paciente suicida que el suicidio es la mejor solución. Si un paciente no sabe con certeza si sufrió un abuso, pero cree que podría haber sido así, trabaje como si fuera así. Hasta ahora, entre los cientos de mujeres con quienes hemos hablado y los cientos más que hemos oído, ninguna de las que ha sospechado que podía haber sido víctima de abuso decidió que no fue así después de investigar. Pero Kenneth V. Lanning, agente especial supervisor de la Unidad de Instrucción e Investigación Científica de Comportamiento de la Academia del FBI en Quantico, Virginia, un destacado experto en la victimización sexual de los niños, se pregunta: ¿estaremos compensando ahora los siglos de negación aceptando ciegamente toda declaración de abuso infantil, por muy absurda e improbable que sea? Si así fuera, me da igual, responde un terapeuta de California entrevistado por The Washington Post. Lo que ocurrió realmente me parece irrelevante. Todos vivimos en el engaño. Creo que la existencia de cualquier acusación falsa de abuso sexual infantil, especialmente las creadas bajo la tutela de una figura de autoridad, es relevante en lo referente al tema de la abducción por extraterrestres. Si hay personas que con gran pasión y convicción pueden ser llevadas a recordar que han sido víctima de abuso por parte de sus padres sin ser verdad, ¿no podrían otros, con una pasión y convicción comparables, ser llevados a recordar que han sido víctima de abusos de extraterrestres sin ser verdad? Cuanto más examino las declaraciones de abducción por extraterrestres, más similares me parecen a los informes de recuerdos recuperados de abuso sexual en la infancia.
Y hay una tercera clase de declaraciones que también están relacionadas, los recuerdos reprimidos de cultos rituales satánicos, en los que la tortura sexual, la coprofagia, el infanticidio y el canibalismo parecen ser la norma. En una encuesta de 2.700 miembros de la Asociación Americana de Psicólogos, el 12% contestó que habían tratado casos de abuso ritual satánico, mientras el 30% declaró casos de abusos realizados en nombre de la religión. En Estados Unidos se han declarado unos 10.000 casos anuales en los últimos años. Un número significativo de los que plantean el riesgo del satanismo creciente en América, incluyendo las fuerzas del orden que organizan seminarios sobre el tema, resultan ser fundamentalistas cristianos. Sus sectas necesitan explícitamente la intromisión de un mal literal en la vida humana cotidiana. La relación queda trazada limpiamente en el dicho, ni Satanás, ni Dios. Parece haber un claro problema de credibilidad policial en este tema. A continuación, citaré unos extractos del análisis del experto del FBI, Lanning, sobre delitos satánicos, ocultos y rituales, basado en su amarga experiencia, y publicado en el número de octubre de 1989 de la revista profesional The Police Chief. Prácticamente toda discusión sobre satanismo y brujería se interpreta a la luz de las creencias religiosas de los que se hallan entre el público. La fe, y no la lógica ni la razón, gobierna las creencias religiosas de la mayoría de la gente. Como resultado, los agentes de la ley con un escepticismo normal aceptan la información diseminada en esas conferencias sin evaluar críticamente o cuestionar las fuentes. Para algunos, el satanismo es cualquier sistema de creencia religioso distinto del suyo propio. Lanning ofrece a continuación una larga lista de sistemas de creencia que ha oído describir personalmente como satanismo en esas conferencias. Incluye el catolicismo romano, la Iglesia ortodoxa, el Islam, el budismo, el hinduismo, el mormonismo, la música rock and roll, la canalización, la astrología y las creencias de la nueva era en general. ¿No es esta una clara indicación de cómo empiezan las cazas de brujas y los pogromos? Dentro del sistema de creencia religioso personal de un agente del orden. Sigue, el cristianismo puede ser bueno y el satanismo malo. Según la Constitución, sin embargo, ambos son neutrales. Este concepto es importante, aunque difícil de aceptar para muchos agentes de la ley. Se les paga para defender el Código Penal, y no a los 10 mandamientos. El hecho es que se han cometido muchos más delitos y abusos de niños por fanáticos en nombre de Dios, Jesús y Mohamed que en nombre de Satanás. A muchos no les gusta esta afirmación, pero pocos pueden discutirla. Muchos de los que alegan esos abusos satánicos describen grotescos rituales orgiásticos en los que supuestamente se matan y comen bebés. A lo largo de toda la historia europea, ciertos grupos han sido injuriados por sus detractores por medio de este tipo de declaraciones, entre ellos, los conspiradores catilinos en Roma, el libelo de sangre de Pascua contra los judíos y los caballeros templarios cuando se les desmantelaba en la Francia del siglo XIV. Irónicamente, se encontraban informes de infanticidio caníbal y orgías incestuosas entre los pormenores que utilizaron las autoridades romanas para perseguir a los primeros cristianos. Al fin y al cabo, se cita al propio Jesús diciendo, San Juan 6:53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aunque el verso siguiente aclara que habla de comer su propia carne y beber su propia sangre, críticos poco favorables podían haber interpretado que el griego Hijo del Hombre quería decir niño o infante. Tertuliano y otros padres de la primera iglesia se defendían como podían de estas acusaciones grotescas. Hoy en día, la falta de correspondencia entre el número de bebés y niños pequeños perdidos en los archivos policiales se explica con el pretexto de que en todo el mundo se crían niños con este propósito. Lo que recuerda sin duda la declaración de los abducidos en el sentido de que los experimentos extraterrestre humano están muy extendidos. Se dice también, como en el paradigma de la abducción por extraterrestres, que el abuso del culto satánico pasa de generación en generación en algunas familias. Que yo sepa, como en el primer caso, tampoco aquí se ha ofrecido nunca una prueba física en un tribunal de justicia que sustente estas declaraciones. Sin embargo, su poder emocional es evidente. La mera posibilidad de que ocurran cosas así incita a los mamíferos, es decir, a nosotros, a actuar. Cuando damos credibilidad al ritual satánico, también elevamos la condición social de los que nos advierten del supuesto peligro. Consideremos estos 5 casos. 1. Mira Obasi, una maestra de escuela de Luisiana, estaba poseída por demonios, según creían ella y sus hermanas tras consultarlo con un curandero vudú.
Las pesadillas de su sobrino eran parte de la prueba. Partieron pues hacia Dallas, abandonaron a sus 5 hijos y luego las hermanas le sacaron los ojos a la señora Obasi. En el juicio, ella defendió a sus hermanas. Ellas dijeron que habían intentado ayudarla. Pero la religión vudú no adora al diablo, es un cruce entre el catolicismo y la religión original haitiana. 2. Unos padres matan a su hija a palos porque no quiere abrazar su rama del cristianismo. 3. Un pederasta justifica sus actos leyendo la Biblia a sus víctimas. 4. A un chico de 14 años le arrancan el globo del ojo en una ceremonia de exorcismo. Su atacante no es un satanista, sino un ministro fundamentalista protestante con compromisos religiosos. 5. Una mujer piensa que su hijo de 12 años de edad está poseído por el diablo. Después de una relación incestuosa con él, le decapita. Pero no hay contenido ritual satánico en la posesión. El segundo y tercer caso vienen de los archivos del FBI. Los 2 últimos son de un estudio que realizaron la doctora Gail Goldman, psicóloga de la Universidad de Davis, California, y sus colegas, para el Centro Nacional de Abuso y Abandono Infantil. Examinaron unas 12.000 denuncias de abuso sexual que implicaban cultos rituales satánicos y no pudieron encontrar ni uno solo que resistiera el escrutinio. Los terapeutas hablaban de abuso satánico basándose solo, por ejemplo, en la revelación del paciente mediante la hipnoterapia, o el temor a los símbolos satánicos de los niños. En algunos casos se hizo el diagnóstico en base a la conducta común a muchos niños. Solo en algunos casos se mencionaba una prueba física, normalmente cicatrices. Pero en la mayoría de los casos, las cicatrices no existían o eran muy leves. Incluso cuando había cicatrices, no se determinaba si las habían causado las propias víctimas. Eso también es muy similar a los casos de abducción por extraterrestres descritos más abajo. George Kaganaway, profesor de psiquiatría de la Universidad de Emory, propone que la causa probable más común de recuerdos relacionados con cultos puede resultar perfectamente un engaño mutuo entre el paciente y el terapeuta. Uno de los casos más molestos de recuerdo recuperado de abuso ritual satánico fue relatado por Laurence Wright, en un interesante libro, Remembering Satan, No. 1994. Se trata de Paul Ingram, un hombre al que el hecho de ser demasiado crédulo, demasiado sugestionable, demasiado inexperto en escepticismo le pudo haber arruinado la vida. En 1988, Ingram era presidente del Partido Republicano en Olympia, Washington, el principal delegado civil en el departamento local de policía, bien considerado, muy religioso y encargado de advertir a los niños en reuniones escolares sobre el peligro de las drogas. De pronto llegó el momento de pesadilla en que una de sus hijas, después de una sesión de gran emotividad en un retiro religioso fundamentalista, hizo la primera de una serie de acusaciones, cada una de ellas más espantosa que la anterior, en el sentido de que Ingram había abusado sexualmente de ella. La había dejado embarazada, torturado, ofrecido a otros agentes de la policía, la había introducido en ritos satánicos, había desmembrado y comido bebés. Eso había ocurrido desde su infancia, decía ella, casi hasta el día en que empezó a recordarlo todo. Ingram no era capaz de entender qué razón podía tener su hija para decir una mentira así. Aunque por su parte no tenía ningún recuerdo de todo aquello. Pero tanto los investigadores policiales como un psicoterapeuta consultor y su ministro de la Iglesia del Agua Viviente, le contaron que los infractores sexuales siempre reprimían los recuerdos de sus delitos. Ingram, con una sensación extraña pero al mismo tiempo ansioso por colaborar, intentó recordar. Después de que un psicólogo le aplicara una técnica de hipnosis con los ojos cerrados para inducir el trance, Ingram empezó a visualizar algo similar a lo que describía la policía. Lo que le venía a la cabeza no eran recuerdos reales, sino algo así como pedazos de imágenes en la niebla. Cada vez que producía una imagen, cuantas más veía, más odioso era el contenido, le animaban y fortalecían. Su pastor le aseguró que Dios se encargaría de permitir que solo surgieran los recuerdos genuinos en sus sueños. Bueno, era casi como si lo inventara, dijo Ingram, pero no es así. Sugirió que quizá el responsable fuera un demonio. Bajo el mismo tipo de influencias, al circular rumores en la iglesia de los horrores que Ingram estaba confesando, sus otros hijos y su esposa también empezaron a recordar. Se acusó a ciudadanos prominentes de participar en ritos orgiásticos. Las fuerzas del orden de toda América empezaron a prestar atención. Eso era solo la punta del iceberg, decían algunos. Cuando el Ministerio Fiscal convocó a Richard Ofse, de Berkeley. Este realizó un experimento de control. Fue un soplo de aire fresco.
con la simple sugerencia a Ingram de que había obligado a su hijo e hija a cometer incesto, y pidiéndole que usara la técnica de recuperación de memoria que había aprendido, obtuvo inmediatamente un recuerdo así. No hizo falta ninguna presión ni intimidación, bastó con la sugerencia y la técnica. Pero los supuestos participantes, que habían recordado tantas cosas, negaron que eso hubiera ocurrido jamás. Enfrentado a esta evidencia, Ingram negó con vehemencia que inventara nada o que estuviera influido por otros. Su recuerdo de este incidente era tan claro y real como todos los demás. Una de sus hijas describió las terribles marcas que tenía en el cuerpo por las torturas y abortos a que la habían obligado. Pero, cuando por fin se le hizo una revisión médica, no se encontraron las cicatrices correspondientes. El Ministerio Fiscal no juzgó a Ingram por las acusaciones de abuso satánico. Ingram contrató a un abogado que nunca había trabajado en un caso penal. Siguiendo el consejo del pastor, ni siquiera leyó el informe de OFSE, le dijeron que solo serviría para confundirle. Se declaró culpable de 6 cargos de violación y finalmente fue enviado a la cárcel. Mientras esperaba la sentencia, encerrado, alejado de sus hijos, sus colegas de la policía y su pastor, reconsideró el caso. Pidió retirar su declaración de culpabilidad. Sus recuerdos habían sido coaccionados. No había distinguido los recuerdos reales de una especie de fantasía. Le denegaron la alegación. Ahora está cumpliendo una sentencia de 20 años. Si estuviéramos en el siglo XVI en lugar del XX, quizá toda la familia hubiera muerto en la hoguera, junto con una buena parte de los ciudadanos principales de Olympia, Washington. La existencia de un informe altamente escéptico del FBI sobre el tema general del abuso satánico, Kenneth V. Lanning, Investigation White to Allegations of Ritual Child Abuse. Enero de 1992. Es ampliamente ignorada por los entusiastas. Igualmente, un estudio de 1994 del Departamento Británico de Salud sobre denuncias de abusos satánicos concluyó que, de 84 ejemplos alegados, ni uno solo soportaba el escrutinio. ¿Cuál es pues la causa de todo este furor? El estudio explica, la campaña cristiana evangélica contra los nuevos movimientos religiosos ha ejercido una poderosa influencia, alentando la identificación de abusos satánicos. Igualmente importantes, si no más, para la extensión de la idea del abuso satánico en Gran Bretaña son los especialistas americanos y británicos. Pueden tener poca o incluso ninguna cualificación como profesionales, pero atribuyen su pericia a su experiencia en casos. Los que están convencidos de que los cultos del diablo representan un serio peligro para nuestra sociedad, tienden a ser impacientes con los escépticos. Consideremos este análisis del Dr. Cory Donahue, antiguo presidente de la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica. Les diré que esa gente, los escépticos, son, primero, ingenuos y con limitada experiencia clínica. Segundo, tienen el tipo de ingenuidad que la gente tiene sobre el Holocausto, o son tan intelectuales y escépticos que lo dudan todo, o, tercero, ellos mismos son gente de culto. Y puedo asegurar que hay personas que se encuentran en esta posición. Hay personas que son médicos, profesionales de la salud mental, que están implicados en los cultos, que están formando cultos transgeneracionales. Pienso que la investigación es realmente clara. Tenemos 3 estudios, en uno se encontró que el 25% y en otro el 20% de pacientes múltiples no internados, con trastornos múltiples de personalidad, parecen ser víctimas de abuso de culto, y en el tercero, realizado en una unidad especializada de pacientes internos, ascendía al 50%. En algunas de sus declaraciones parece creer que la CIA ha realizado experimentos de control mental de carácter nazi y satánicos sobre decenas de miles de confiados ciudadanos americanos. El motivo global, piensa Ammon, es crear una orden satánica que gobernará el mundo. Hay especialistas en las 3 clases de recuerdos recuperados, de abducción por extraterrestres, de culto satánico y para recuperar recuerdos reprimidos de abuso sexual en la infancia. Como es común en la práctica de la salud mental, los pacientes seleccionan o son enviados a un terapeuta cuya especialidad parece relacionada con la dolencia. En las 3 clases, el terapeuta ayuda a desempolvar imágenes de acontecimientos que, según se cree, ocurrieron tiempo atrás, en algunos casos, unas décadas. En las 3, los terapeutas se ven profundamente conmovidos por la inequívoca y genuina agonía de sus pacientes. En las 3, sabemos que al menos algunos terapeutas hacen preguntas importantes que el paciente sugestionable recibe prácticamente como una orden de una figura de autoridad que le insta a recordar. He estado a punto de escribir confesar,
En las 3, hay redes de terapeutas que intercambian historias de clientes y métodos terapéuticos. En las 3, los profesionales sienten la necesidad de defender su práctica ante colegas más escépticos. En las 3, se despacha la hipótesis iatrogénica. En las 3, la mayoría de los que informan sobre abusos son mujeres. Y en ninguna de las 3 clases, con las excepciones mencionadas, hay prueba física alguna. Así pues, es difícil no preguntarse si las abducciones por extraterrestres podrían formar parte de un cuadro mayor. ¿Cuál podría ser este cuadro mayor? Planteé esta pregunta al Dr. Fred H. Frankel, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, jefe de psiquiatría del Hospital Beth Israel, de Boston, y destacado experto en hipnosis. Su respuesta fue: si las abducciones extraterrestres son parte de un cuadro mayor, ¿cuál es en realidad este cuadro? Me da miedo precipitarme y entrar en un terreno donde los ángeles no se aventuran. Sin embargo, todos los factores que usted perfila alimentan lo que en el fin de siglo se describió como histeria. Por desgracia, el término se llegó a usar con tal amplitud que nuestros contemporáneos, con sus conocimientos titubeantes, no solo lo perdieron, sino que también perdieron de vista el fenómeno que representaba: altos niveles de sugestibilidad, capacidad imaginativa, sensibilidad a claves y expectativas contextuales y el elemento del contagio. Hay un gran número de profesionales clínicos que no parecen apreciar bastante todo esto. Frankel apunta que, del mismo modo que hacen retroceder a la gente para que recupere recuerdos supuestamente olvidados de vidas anteriores, los terapeutas también pueden hacer que avancen bajo hipnosis para recordar su futuro. Así se obtiene la misma intensidad emocional que en la regresión o la hipnosis de abducidos de Mac. Esas personas no tienen intención de engañar al terapeuta. Se engañan ellos mismos, dice Frankel. No pueden distinguir sus fabulaciones de sus experiencias. Si no conseguimos vivir en paz, si nos abruma el peso de la culpabilidad por no hacer algo más con nosotros mismos, no recibiríamos encantados la opinión profesional de un terapeuta con un diploma en la pared de que no es culpa nuestra, que estamos en un apuro, que los responsables son los satanistas, los que cometen abusos sexuales o extraterrestres de otro planeta. Y no nos resistiríamos a los escépticos enterados que nos dijeran que todo es imaginación nuestra o que nos lo han inculcado los mismos terapeutas que nos han hecho sentir más felices con nosotros mismos. ¿Qué preparación han recibido estos terapeutas en cuanto al método científico y el escrutinio escéptico, la estadística o incluso la falibilidad humana? El psicoanálisis no es una profesión muy autocrítica, pero al menos muchos de sus practicantes tienen el título de doctores en medicina. La mayoría de los programas de medicina incluyen una exposición significativa a los resultados y métodos científicos. Pero muchos de los que tratan casos de abuso sexual parecen tener un conocimiento solo relativo de la ciencia. La probabilidad de que los proveedores de salud mental en América sean trabajadores sociales y no psiquiatras o psicólogos doctorados es de 2 a 1. La mayoría de estos terapeutas arguyen que su responsabilidad es ofrecer apoyo a sus pacientes y no cuestionarlos, mostrarse escépticos o plantear dudas. Aceptan todo lo que se les presenta, por extraño que sea. A veces, la incitación de los terapeutas no es sutil en absoluto. Aquí tenemos un informe, del FMS Newsletter de la Fundación del Síndrome de Falsa Memoria, volumen 4, número 4, página 3, 1995, que no tiene nada de atípico. Mi antiguo terapeuta ha atestiguado que todavía cree que mi madre es satanista, y que mi padre me molestó. El delirante sistema de creencias y las técnicas de mi terapeuta a base de sugestión y persuasión me llevaron a creer que las mentiras eran recuerdos. Cuando yo dudaba de la realidad de mis recuerdos, él insistía en que eran verdad. No solo insistía en que eran verdad, sino que me informaba de que, para recuperarme, además de aceptarlos como reales debía recordarlos todos. En un caso de 1991 en Allegheny County, Pensilvania, una adolescente, alentada por un maestro y un trabajador social, acusó a su padre de haber abusado sexualmente de ella, lo que desembocó en su detención. Nicole también declaró que había dado a luz 3 niños y su familia los había matado, que había sido violada en un restaurante lleno de gente y que su abuela volaba montada en una escoba. Nicole se retractó de sus acusaciones al año siguiente y se retiraron todos los cargos contra su padre. Nicole y sus padres formularon una denuncia contra el terapeuta y la clínica psiquiátrica a la que había sido enviada ella después de haber hecho las acusaciones. El jurado encontró que el doctor y la clínica habían actuado con negligencia y concedió casi $250,000 a Nicole y sus padres. Cada vez hay más casos de este tipo.
Podría ser que la competencia para conseguir pacientes, y el interés financiero obvio de una terapia prolongada, disminuyera la inclinación de los terapeutas a ofender a sus pacientes manifestando cierto escepticismo ante sus historias. ¿Hasta qué punto son conscientes del dilema de un paciente ingenuo que entra en un despacho profesional y oye que su insomnio u obesidad se deben, en orden aumentativo de rareza, a un abuso paterno, un ritual satánico o una abducción por extraterrestres totalmente olvidados? Aunque hay limitaciones éticas y de otro tipo, se necesita algo parecido a un experimento de control, quizá enviar al mismo paciente a especialistas de los 3 campos. Alguno de ellos dice, no, su problema no se debe a un abuso olvidado en la infancia, o a un ritual satánico olvidado, o a una abducción por extraterrestres, lo que se tercie. ¿Cuántos de ellos dicen, hay una explicación mucho más prosaica? En lugar de ello, Ma llega a decir a uno de sus pacientes con admiración y para tranquilizarlo, que ha emprendido un viaje heroico. Un grupo de abducidos, cada uno de ellos con una experiencia distinta pero similar, escribe. Varios de nosotros habíamos reunido por fin la suficiente valentía para presentar nuestras experiencias a consejeros profesionales, y lo único que conseguimos es que evitaran nerviosos el tema, fruncieran el entrecejo en silencio o interpretaran la experiencia como un sueño, o alucinación para tranquilizarnos con condescendencia, y asegurarnos que esas cosas pasan, pero no se preocupe, básicamente su salud mental es buena. Perfecto. No estamos locos, pero si nos tomamos en serio nuestras experiencias, es muy probable que acabemos locos. Con gran alivio, encontraron un terapeuta favorable que no solo aceptó sus historias a pies juntillas, sino que conocía cientos de historias sobre cuerpos extraterrestres y el encubrimiento a alto nivel de los ovnis por parte del gobierno. Un típico terapeuta de ovnis encuentra pacientes de 3 maneras: le escriben cartas a la dirección que sale al final de sus libros, o se los envían otros terapeutas, principalmente los que también se especializan en abducciones por extraterrestres, o se presentan a él después de dar una conferencia. Dudo que llegue algún paciente a su puerta totalmente ignorante de los relatos populares de abducciones y los métodos y creencias propios del terapeuta. Antes de intercambiar la primera palabra, saben ya mucho el uno del otro. Otro destacado terapeuta da a sus pacientes sus propios artículos sobre abducciones por extraterrestres para ayudarlos a recordar sus experiencias. Se siente satisfecho cuando lo que finalmente recuerdan bajo hipnosis se parece a lo que él describe en sus estudios. La similitud de los casos es una de las principales razones para creer que las abducciones ocurren realmente. Un importante estudioso de los ovnis comenta que cuando el hipnotizador no tiene un conocimiento adecuado del tema de abducción por extraterrestres, puede que no se llegue a revelar nunca la verdadera naturaleza de la abducción. Podemos discernir en esta afirmación cómo podría ser guiado el paciente sin que el terapeuta fuera consciente de que le guía. A veces, al caer dormidos, tenemos la sensación de que tambaleamos desde una altura y que nuestras extremidades se agitan por su cuenta. Se llama reflejo de sobresalto. Quizás sea un remanente de cuando nuestros antepasados dormían en los árboles. Porque tenemos que imaginar que rememoramos mejor, maravillosa palabra, que cuando estamos en tierra firme. Porque suponer que, entre el vasto tesoro de recuerdos almacenados en nuestras cabezas, no hay nada que nos haya sido inculcado después de ocurrir. Por la manera de expresar una pregunta cuando estamos en un marco mental sugestionable, por el placer de contar o escuchar una buena historia, por confusión con algo que leímos u oímos en una ocasión.